Arranquemos por el tema migratorio, que fue nuestra primera entrevista con el defensor del pueblo. Y a veces la gente está como desconectada de estas cosas hasta que tú sientes que te afecta. Cuando tú sientes que ya parte del presupuesto de un país va dirigido a resolver situaciones de este tipo y habiendo pasado una pandemia, es cuando le prestas atención. ¿Cuán sensible e importante es lo que estamos viendo con el tema migratorio? ¿Y será que realmente los países de la región se van a unir para trabajar en conjunto con un plan más agresivo para enfrentar este tema? Por supuesto, yo creo que es un perfecto momento para tener el termómetro de qué tan importante es el tema migratorio para distintos países en la región y en el mundo. Y lo vemos desde el mismo seno de las Naciones Unidas. Cada presidente durante la última semana ha estado tomando el podio o enviando un video mensaje y de una manera u otra están poniendo abajo en la mesa las prioridades, las mayores problemáticas de sus países y más o menos lo que buscan del sistema internacional. Entonces, desde principios de año ya Estados Unidos empezó a dar señales de que el tema migratorio era un tema prioritario para la administración de Joe Biden, entendiendo que ha habido un auge enorme de migrantes llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. Tan solo la semana pasada estaban las terribles imágenes de migrantes haitianos bajo un puente en la frontera de Del Río, en Texas, y también las imágenes de los guardias de seguridad en caballo, prácticamente latigando a los migrantes. Pero bueno, Estados Unidos tiene ya meses diciéndolo y ha destinado $4.000 millones para Centroamérica para ayudar a los países a combatir la corrupción, a proteger el Estado de Derecho, porque según Estados Unidos esa es la fórmula para hacer que las economías de sus países sean más vibrantes y las personas no se quieran ir de sus países. Ahora, esta crisis no comienza en Centroamérica, como bien sabemos. Inclusive este fin de semana vimos unas terribles imágenes en Chile, que la mayor parte de los migrantes haitianos que pasan por el Topón del Darién y también llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, comienzan su recorrido en Chile. Por supuesto, un recorrido bastante largo, costoso, en donde se violan a menudo los derechos humanos de estos migrantes. En Chile vimos este fin de semana un campamento de migrantes fue desalojado y miembros de la comunidad inclusive quemaron parte de las pertenencias de los migrantes, y esto es parte de la reacción de las poblaciones locales ante un flujo de nuevas personas. Chile, ahorita mismo, en medio de una pandemia, le ha permitido a la población retirar hasta un 10% de sus pensiones del Estado por la terrible situación económica que atraviesa el país. Ahora, hay que entender algo. La crisis migratoria es un problema para los países que terminan alojando a los migrantes. Por supuesto que es un problema en términos de derechos humanos, pero siendo cínico y pragmático de cómo piensan los gobiernos, el problema es para los que terminan recibiendo a los migrantes. Entonces, ahorita mismo el que está recibiendo a los migrantes es Estados Unidos, y es para los Estados Unidos dar una solución a los países de Centroamérica y Sudamérica, porque el problema final es de los Estados Unidos. Y lo hemos visto porque los discursos de presidentes como Iván Duque en Colombia, Jair Bolsonaro, inclusive Pedro Castillo en Perú, Piñera en Chile y Lacalle Pou en Uruguay, todos hablaron no de la crisis migratoria per se como el problema crucial de estos países latinoamericanos, sino la deuda externa. Entonces cambiaron el foco del problema a la crisis migratoria. No. Primero, para mi país, es reestructurar la deuda externa, que es lo que me está afectando económicamente, me está bajando los niveles de riesgo crediticio a nivel internacional, y está afectando también mi déficit fiscal y mi capacidad como gobierno de responder a las demandas de nuestros países. Entonces, creo que es interesante que la queja, por ejemplo, del gobierno panameño, que ya de por sí, de manera propia, está desembolsando, si no me equivoco, cerca de $20 millones anuales para el cuidado de los migrantes, no es la misma prioridad que tienen otros países, como por ejemplo Colombia, que si bien el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que van a dar más de $247 millones a los países que estén recibiendo migrantes venezolanos, el gobierno de Iván Duque está mucho más preocupado por la reforma tributaria y el déficit fiscal que probablemente la crisis migratoria en la frontera tanto venezolana como con el Darién. Entonces, eso
pareciera que no tiene nada que ver con las elecciones en Alemania, pero sí hay una correlación interesante. Y es que todo lo que les he contado es del continente americano, pero Alemania ha sido el principal promotor o motor de aceptar a refugiados del Medio Oriente en Europa, con el gobierno de Angela Merkel en el 2017, que fue una política muy poco popular inicialmente. Bueno, lo sigue siendo porque ha cambiado la composición de la sociedad alemana y además puso una presión a distintos países de Europa a seguir el ejemplo y también aceptar migrantes. Tuvimos elecciones en Alemania este fin de semana. Los resultados preliminares dan que el partido oficialista de Angela Merkel, la coalición conservadora del CDU y el CSU, no van a reelegirse, no va a quedar como la bancada mayoritaria, sino son los socialdemócratas liderados por Olaf Scholz por un margen mínimo de 2%, pero vamos a ver por primera vez en 16 años un cambio del partido líder en la coalición en Alemania. Y tenemos que ver cuáles van a ser las políticas de este nuevo gobierno, que si bien sigue siendo de centro-izquierda y más con posiciones completamente centristas, casi indiferenciables a la del partido de Angela Merkel, sí ha prometido que va a ser un gobierno de cambio. Entonces tenemos que estar pendientes de cuáles van a ser los cambios en política migratoria y en la postura de Alemania, por ejemplo, hacia China. Son las dos probables cambios que podamos ver de este nuevo gobierno alemán. Ahora, ¿qué es un tema que sí le interesa a todos los países del mundo y que ata el tema migratorio como una prioridad? El cambio climático. Como nos hemos dado cuenta, todas las semanas del 2021, algún desastre natural, un tifón, un huracán, incendios forestales, un volcán haciendo erupción, terremotos. Una de las causas o consecuencias principales de un desastre natural es, por supuesto, el desplazamiento de personas. Y si el reporte de las Naciones Unidas nos indicó que aquellos eventos catastróficos que veíamos 2 veces cada 100 años, vamos a verlas 2 veces cada 10 años, todos los gobiernos del mundo tienen que estar preparados para, en algún momento u otro, recibir un shock inesperado de flujo migratorio, porque no podemos predecir exactamente dónde van a ocurrir los desastres naturales ni cuántas personas van a resultar desplazadas, y definitivamente va a continuar afectando de manera más recurrente a los países y su gobernabilidad. Entonces, el cambio climático sí es algo que, como un común denominador para abordar el tema migratorio, pero sí hago la salvedad de que el tema migratorio por sí solo le interesa mucho más a los países receptores de migrantes que los países de tránsito o los países, por supuesto, del origen de la migración. Cada uno habla de su propio dolor de cabeza, ¿no? Pero el tema es el siguiente: un dolor de cabeza por 70.000 migrantes en un año es en una dimensión distinta para un país como el nuestro que para un país como Colombia o como un país para Perú, como Perú, por ejemplo, que por ahí también es paso de migrantes. Así que es entendible que ellos estén pensando en su agenda nacional, porque, insisto, no es igual. La magnitud del golpe no es lo mismo que Colombia destine 20 millones al año para un problema migratorio a que lo destine Panamá. En fin, creo que ahí está en gran medida el tema de tener algún nivel de entendimiento. Nosotros como panameños, como país, teníamos siempre la presión de Colombia de que su guerrilla huía a territorio panameño hasta que Panamá dijo, ¿sabe qué? Hay que ponerle un alto. Panamá le puso un alto y eso contribuyó en gran medida a que la guerrilla fuera enfrentada de forma correcta en Colombia. Lo que se necesita es que ahora también haya una correlación con esto que estamos viviendo en este momento y darle la importancia, y así es que se entienden las comunidades internacionales, despertar esa conciencia. Dios quiera que el llamado de la canciller, de este encuentro de los defensores del pueblo, que lo que dijo el presidente, aunque no fue secundado por otro del área, de alguna forma no quede en el vacío y haya conciencia de que estamos hablando de un serio problema humano. Don Luis. Hay que alinear intereses y eso ahí es donde se demuestra la experiencia y el calibre de las cancillerías de los distintos países en entender los intereses de sus aliados para poder llegar a una solución.
Por supuesto que, por ejemplo, si Colombia, Panamá, Costa Rica se reúnen y proponen un acuerdo de flujo migratorio con un presupuesto para el cuidado de esos migrantes y la protección de sus derechos humanos en tránsito a Norteamérica, pueden entonces ir a una mesa de negociación con Norteamérica en donde puedan pedir, solicitar esos fondos, porque a final de cuentas es un peso que le cae a países como Panamá que simplemente pudiesen decidir cerrar la frontera y no dejar a nadie pasar y ser completamente nacionalistas, que en eso hay que aplaudir al gobierno panameño y la política exterior del gobierno panameño, que sí ha decidido destinar fondos para el cuidado de los migrantes y sí ha decidido recibirlos, por supuesto, con un control, porque todo Estado tiene que tener control de sus fronteras, si no, bueno, pierde la definición de ser un Estado viable. Entonces yo creo que lo que debería de hacer los países de la región que están siendo afectados por grandes flujos migratorios es sentarse a la mesa, negociar para encontrar esa financiación que le interesa a Estados Unidos, porque es mucho más, como quien dice, barato apoyar centros de alojamiento de refugiados que asimilar a millones de personas anualmente a su sociedad. Don Luis, gracias por su análisis. Que tenga buen día. Igual. Feliz lunes para todos. Igual, y es lunes, tal como usted lo ha dicho.